versículo a versículo. Lo estudiamos de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana. Y allí estuvo él pues varias semanas leyendo Hechos hasta que lo terminamos. Y ayer comenzamos el Evangelio de Mateo. Así que estábamos leyendo el capítulo 1 de Mateo y llegamos al versículo 5, donde aparece en la genealogía de Jesucristo Ruth. Entonces sentí en mi corazón hacer una pausa y comencé a hablarle de Ruth a mi hijo, y lo llevé a Ruth y le expliqué el contexto. Entonces fue como un clic. Yo ya tenía otro mensaje preparado para hoy, pero fue como un clic. Y cuando yo lo estaba explicando, hermano, yo tenía pues un nudo aquí en la garganta, ¿verdad? Y sentía yo la presencia de Dios cuando yo le estaba contando a mi hijo todo esto. Y le dije ahí, este es el mensaje para mañana, esto voy a compartir mañana. Así que con esa fe de que Dios nos va a hablar, pues yo lo voy a compartir con usted. Amén. Bueno, el libro de Ruth es fascinante, hermano. De principio a fin, es fascinante. Y en el versículo 1 nos comienza a dar un contexto de una situación. Y en primer lugar nos dice que hubo hambre en la tierra. Cuando dice acá en este versículo, en la tierra, no está hablando de todo el globo, está hablando específicamente de Israel. Hubo hambre, dejó de llover, se secaron las tierras, se secaron los cultivos y ya no hubo la posibilidad de seguir sembrando. Eso obviamente trajo consecuencias a nivel nacional, ¿verdad? Dejaron de haber cultivos, dejó de haber harina, dejó de haber pan, y todo eso trajo, bueno, una inflación económica y toda una crisis a nivel nacional, a nivel de Israel. Así que nos dice eso en primer lugar, pero luego también introduce aquí a un varón que vivía en Belén con su esposa y sus 2 hijos. Y ese es prácticamente el principio del contexto al que el libro de Ruth nos comienza a nosotros a introducir. Quiero hacer énfasis en primer lugar que dice acá que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Hay momentos, y yo creo que ahora para ninguno de nosotros esto es extraño, hablar de una crisis, porque ahora el mundo entero la ha vivido y la está viviendo. Hubo hambre en la tierra significa que hubo crisis en la tierra. Hubo un momento, entraron a un tiempo en el que las cosas se complicaron en todo aspecto, como hoy lo hemos podido ver, a excepción de unos pocos en el mundo que quizás no han sentido el impacto, pero podríamos decir que son muy pocos. La gran inmensa mayoría en el mundo ya ha experimentado el impacto de la pandemia de una o de otra manera. Las iglesias lo sintieron, en todas las religiones que puedan haber, las empresas, no se diga la familia, ¿verdad? Usted se dio cuenta cuando comenzaron ya muchas organizaciones a hablar de estadísticas, organizaciones dedicadas a temas de la familia, y comenzaron a hablar de estadísticas de cómo habían divorcios, de cómo habían tantos casos lamentables a pocos meses de estar la pandemia. Hermano, la pandemia, ¿sabe qué vino a hacer? La pandemia vino a moverlo todo. ¿Sabe usted que Dios es un Dios que mueve todo? Dios es un Dios que mueve, que sacude a las naciones. Y la pandemia lo que vino a hacer, vino a sacudirlo todo. Y acá en este relato, en Belén, en Israel, lo que estaba sucediendo era que se había movido todo para la gente. Y de un momento a otro vino la escasez y vino la necesidad, como hay momentos en que puede venir a nuestra vida también. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción viene cuando perdemos algo. Usted pierde su salud y viene la aflicción. Usted pierde su trabajo, viene la aflicción. Usted pierde su dinero, viene la aflicción. Cuando perdemos, entonces nos afligimos. Y la pandemia lo que vino a hacer fue precisamente a hacer que todos de algún modo perdiéramos algo. Entonces ha venido la aflicción al mundo. Eso es lo que estaba experimentando la nación de Israel. Quiero contarle que los nombres en la palabra de Dios tienen significados muy especiales. En la Biblia los nombres
nos ubican en situaciones de manera muy concreta. De hecho, a Dios le gusta mucho este tema de los nombres. A Él le gusta poner y cambiar nombres. Fíjese usted qué curioso, usted no lo sabía. A Dios le gusta mucho este tema de poner y cambiar nombres. Pues es que le dijo a Simón, ¿verdad? Ya no te vas a llamar Simón. Así un día de repente ya no te vas a llamar, te vas a llamar Pedro a partir de ahora, ¿verdad? Le dijo a Jacob lo mismo, ¿verdad? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Entonces a Dios como que le gusta este tema de los nombres. Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Qué curioso, ¿verdad? En Belén nació el Señor, y allá más adelante, cuando Él anduvo por la tierra, Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Los nombres en la Biblia tienen un significado muy importante. Belén para esta familia era el lugar físico donde ellos vivían, pero también tenía un significado espiritual muy importante. En Belén estaba la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque en Israel estaba la cobertura de Dios. Porque era el pueblo de Dios, era la congregación de Dios. Así que Belén para ellos representaba todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos eran. Belén era su identidad. Belén era su lugar de refugio. En Belén ellos tenían todo. Y quiero decirle que para usted y para mí también hay una Belén. Belén es nuestra iglesia. Belén es nuestra fe. Belén es la palabra de Dios. Belén es los milagros que Dios ha hecho en su vida o está haciendo. Belén es la paz que usted encuentra en el Señor. Ese es su Belén. Ahí pertenece usted. Ahí es donde Dios a usted le ha puesto. Ahí es donde Dios le quiere bendecir. Dios a usted le quiere bendecir en Belén. Belén es un lugar de bendición, porque es el lugar donde Dios está. Sea usted que está acá en la iglesia Josué, donde hay un techo, donde ya hay un edificio, o sea aquel hermano que en este momento está comenzando, está plantando una iglesia debajo del palo de mango. Ese debajo del palo de mango, donde se congregan esos 10 o 15 hermanos a orar, a adorar a Dios, es su Belén. Ese pedacito donde ellos se congregan físicamente es su Belén, porque representa una convicción para ellos. ¿Sí me explico? Belén representa la convicción que usted y yo tenemos en el Señor. Lo contrario es Moab. Dice que esta familia se fue para Moab. Se fueron a morar a los campos de Moab. La palabra Moab también tiene un significado. Moab significa de su padre. De su padre. Y esto es porque Moab fue el padre de los moabitas, y resulta que Moab nació del incesto entre Lot y su hija mayor. Aquella vez que Lot se emborrachó, él tuvo un encuentro sexual con su hija mayor y nació Moab, padre de los moabitas. Ahora, quiero contarle qué sucedía con los moabitas. Los moabitas tenían un problema muy serio con Dios, porque era un pueblo, a esto quiero que usted le ponga mucha atención, era un pueblo no aceptado por Dios. Suena feo decir eso, ¿verdad? Pero lo vamos a entender bien ahora. Moab era un pueblo no aceptado por Dios. No lo busque, por favor, así rapidito, le leo 2 o 3 referencias. Génesis 19:36 dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, las 2, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Génesis 19:36, ahí puede encontrar la referencia. Y en Nehemías 13:1 se nos dice a nosotros qué es lo que Dios pensaba de los moabitas. Aquel día se leyó en el libro de Moisés. Nehemías 13:1. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Palabras fuertes. Los amonitas y los moabitas no debían entrar. ¿Cuándo, hermano? Nunca, jamás. Óigame, estaba escrito en la ley de Moisés. Esto no lo había inventado nadie. Esta era una ordenanza de Dios.
amonitas y moabitas no podían entrar en la presencia de Dios, en la congregación de Dios. Significa que Moab entonces era una tierra prohibida para el judío. Nunca un israelita podía pensar siquiera en Moab. Nunca, jamás. Las mamás le decían a sus hijos, nunca usted se va a fijar en una de esas muchachas. Es cierto que son bien bonitas, le decían, pero nunca se va a fijar en esas muchachas. Esas son moabitas, con ellas nosotros nada. Y aquellos que eran empresarios le decían, ¿verdad?, a sus empleados, negocios con los moabitas no hacemos, ¿verdad? No había nada de relación absolutamente con los moabitas. Pero dice el texto acá que este varón se fue para Moab. El versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Si hay una hermana embarazada, aquí tiene dos nombres, si es varoncito, Malón o Kelión, ¿verdad? Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora escuche bien lo que sucedió acá. Dice el versículo 2 que llegaron a los campos de Moab. Pero ¿sabe cómo es que salieron de Israel para Moab? Salieron por el hambre que había. Escúcheme. El pueblo de Israel se movió de su lugar de bendición por necesidad y se fue para un lugar que era prohibido por Dios. Nunca permita que su necesidad lo mueva del lugar donde Dios a usted lo ha plantado. Belén significaba ese lugar donde Dios podía responder, Moab no. Entonces acá viene un tema delicado. El sacerdote de la casa se movió en el tiempo de la crisis. El sacerdote de la casa, el esposo, fue él quien le dijo a Noemí, mi amor, alistemos las maletas, no podemos más estar acá. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Aquel papá que se va y se lleva a su familia a cruzar el desierto para los Estados Unidos. Porque es papá el que le dice a su esposa, no más, no podemos más, aquí no hay nada para nosotros. Alistarle una cosita a los niños y nos vamos. Eso es lo que hizo Elimelec. Elimelec le dijo, vámonos. Y sabe, estoy seguro que Noemí le dijo, no. Moab, ¿cómo que Moab? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso tú olvidas qué significa Moab? ¿A ti se te olvida quiénes somos nosotros? Probablemente, le dijo Noemí. Mas ella tuvo que acceder y se van todos para Moab. ¿Sabía que fueron a Moab? Solo a comprar pan. Ellos dijeron, vamos a ir a Moab, compramos provisiones para un año y nos regresamos. Pero el versículo 2 no dice que fueron solo a comprar, dice que llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Es que en Moab no había escasez, en Moab había lluvia, en Moab había de todo, en Moab habían cajeros automáticos, en Moab habían tarjetas para meter y sacar dinero, en Moab había trabajo, en Moab había de todo. Y cuando Elimelec llegó y vio la cosa y vio el ambiente, dijo, no, pero que aquí son los Estados Unidos, de aquí yo que me quedo. Y le dijo a su esposa, mira, esperémonos una semana más. No, dijiste que solo a comprar, mañana nos vamos. Y él le dijo, no, que mira, me han ofrecido un trabajito provisional de unos 15 días, espérate, solo voy a hacer un floquito de plata y nos vamos de regreso, ¿verdad? Y pasaron 15 días y pasó el tiempo, hermano. ¿Y sabe qué hicieron? Se quedaron en un lugar donde Dios ya había dicho que no tenían que ir. El sacerdote se movió. Querido hermano, padre de familia, sobre todo que estamos acá, hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. A donde usted y yo nos movamos, se mueve nuestra casa con nosotros. Por eso es que es tan importante que estemos nosotros arraigados al Señor, plantados, parados, cimentados en la roca que es Cristo, para que donde nos movamos sea en la voluntad de Dios. Y si en algún momento pareciera que se nos mueven las cosas cuando nos movimos, si nos movemos en la voluntad de Dios, podemos estar seguros, Él no nos va a dejar avergonzados delante de nuestra familia. Él nos va a respaldar a nosotros. Así que ellos están ahora allá. Elimelec significa Dios es mi rey. Eso significa Elimelec. Noemí significa dulzura. Dulzura.
Ahora, el sacerdote no siguió estas indicaciones de Dios. Mire qué curioso, el nombre de él no tuvo peso sobre él. Dios es mi rey significa, pero no tuvo peso sobre él. Lo primero que hizo Elimelech fue moverse. Él se fue, se movió. ¿Cuántos casos hay de padres de familia que son los primeros que se mueven en la casa? ¿Cuántos casos hay de jóvenes que lo que ven en su casa es a mamá claudicar, a papá claudicar, y él está allí? Él no se aguanta por correr a la iglesia, él quiere ir al culto de jóvenes, él quiere estar en todos los eventos, él quiere ir al retiro. Le están dando ahora que toque la batería y está jovencito, mire, ya está tocando la batería, y el papá está diciendo que no. Solo es un ejemplo que estoy dando. Y el papá está diciendo que no, y la mamá está diciendo que no, y papá y mamá no quieren. Pero yo quiero decirle a los jóvenes, aunque tu papá y tu mamá se muevan, tú no te muevas de tu Belén y mantente ahí firme donde Dios te ha puesto. Dios quiere que nosotros obedezcamos indicaciones. Había una indicación escrita que con los moabitas no podía haber ningún tipo de relación, mas Elimelech no la siguió. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a obedecer, que nosotros atendamos a lo que Él dice. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que no creemos en Dios por cómo cantamos o por cómo levantamos las manos. Es en nuestra obediencia a las indicaciones donde nosotros le demostramos a Dios que nosotros le amamos. Bueno, de hecho Jesús dijo, ¿verdad? Si me amáis. ¡Wow! Fácil, fácil. Haz lo que te digo y me estás demostrando que tú me amas. ¿Verdad? Como con el papá, el día del padre, los hijos le dan algo, ¿verdad? O las niñas, ¿verdad? Le llevan al papá un regalo y una camisa y pastel y todo bien bonito. Y antes de dormir le dan el último abrazo, papi, papi. Y el papá pues sí no va a desaprovechar la oportunidad, ¿verdad? Y le dice: mire mi amor, gracias por todo. La camisa, la loción, todo. Pero mire, hágame caso, oye. ¿Verdad? ¿Cuánto le suena? Dígame cuánto le sale parecido. Ese es el mejor regalo que usted me puede dar a mí, le dice, ¿verdad? Y ya les ahogó la fiesta, pues, ¿verdad? Ya se van a acostar regañadas ellas, ¿verdad? Digo ellas, no sé por qué, estoy viendo a sus hijas, pastor, fíjense, para allá estoy viendo, no sé por qué. ¿Verdad? O a la mamá, ¿verdad? Y que flores y que vamos a comer y la llevan a un asado y la llevan ahí a una finca aquí, por aquí cerca, a comer algo bien rico. Y en la noche les va a decir, pues, ¿verdad? Mire, pero hágame caso. Y ahí en el camino, ahí va, ¿verdad? Y usted sabe que las mujeres son bien especiales, les fluye, ¿verdad? Y ahí va en todo el camino, hermano, desde allá de Sonsonate viene, ¿verdad? Y viene, está dormido atrás ya, pero ahí viene ella diciéndole: hágame caso. Lo que está queriendo decirles, por mucho que me dé florcitas y toda la cosa, si no sigue mis indicaciones, no me está demostrando que usted me ama a mí realmente, ¿verdad? Dios dice eso. Dios dice: el que me ama guarda mis mandamientos. El problema más grande que hay en la mayoría de personas en cualquier iglesia es no seguir indicaciones. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? Venimos a adorar a Dios, adorarlo acá, pero cuando termina el tiempo de la adoración y el pastor pasa acá, es un tiempo de indicaciones. Usted y yo venimos a la iglesia a que Dios nos diga qué hacer y cómo hacerlo, cómo funciona y cómo no funciona. Así es, a eso venimos. Si yo salgo de acá y yo pues en el camino olvido todo y no le hago caso, bueno, es como que estoy un poco perdiendo mi tiempo. El cristiano que comienza a venir a la iglesia, la persona que comienza a venir a la iglesia y Dios le habla y esa persona sabe: es conmigo, a mí me lo dijo Dios, esto es conmigo, y es aquel sentir en el corazón, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Aquello que usted sabe que es con usted y no es ni con ella ni con él, es conmigo, ¿verdad? Si usted atiende a eso y usted comienza a hacer cambios en su vida en base a lo que Dios ya le dijo, el primero que lo sabe es Él. ¿Y sabe qué va a venir después? Respuestas y milagros y cosas maravillosas para nuestra vida. Así que, hermano, debemos de entender que hay indicaciones que debemos de seguir. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Esto es muy fuerte, hermano. Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es
abominable. ¿Verdad? O sea, podemos ir a la presencia de Dios y, hermano, revolcarnos orando. Pero probablemente Dios está esperando aquella indicación que ella dio para que nosotros la sigamos. Amén, hermano. Hay mucha gente que está esperando ver las obras de Dios, pero no quieren obedecer a los dichos de Dios, a la palabra de Dios. Isaías 48, 17 y 18 es una bomba atómica. ¿Está listo? Se lo quiero leer. Isaías 48, 17 y 18 dice: así ha dicho Jehová. Quiero decirle que usted va a encontrar, ha dicho, así dice Jehová, esto dice Jehová, lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, hermano, por todos lados, porque Dios siempre comienza hablando. Dios siempre comienza hablando. Primero viene la palabra y luego vienen las obras. Dice: ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El versículo 18 hermano, es muy fuerte. Oh, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Lo que Dios está diciendo: yo te enseño, yo te hablo, si tú sigues mis indicaciones, te va a ir bien. Pero si no sigues mis indicaciones, dice, con lamento, ¿verdad? Si hubieras atendido a lo que te dije, tendrías paz en tu vida y no estuvieras viviendo esto que estás viviendo ahora, que es tan doloroso. Así que tenemos el ejemplo en el libro de Ruth de un hombre que no atendió esas indicaciones. Se quedaron allí, les gustó. Hay dos lugares donde nosotros podemos vivir la crisis. Uno es en Belén, el lugar al que pertenecemos en la fe, nuestra iglesia, nuestra fe, la palabra de Dios, y ahí está el Señor con nosotros. O dos, Moab. En Moab Dios no está, en Moab está Satanás. Nosotros podemos escoger. Vea lo que dice el versículo 3, comienzan las consecuencias. Murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos. Muere el sacerdote de la casa. Qué extraño, mire, qué casualidad, ¿verdad? El primero que muere allá es él. Y no traigamos esto a la muerte literal, pero sí a la muerte espiritual. Lo primero que va a suceder si nos vamos para Moab es que comenzará la muerte espiritual. ¿Sabe cuántos casos hay de gente que ahora está, que se fue? Los pastores conocen a gente que se congregaba de años y se fueron, ¿verdad? No tengo nada en contra de que alguien se vaya para los Estados Unidos, pero Dios no necesita que nadie se cruce un río para estar con Él y para proveerle y para bendecirle. Dios es Dios allá y es Dios aquí. Pero se va, ¿verdad? Y de repente lo primero que comienza a suceder es que hay un efecto en su vida espiritual. Y de repente comenzamos a escuchar noticias, a darnos cuenta que se dejó de congregar, que ya después de 2 años ya no sabe nada de Dios. Hubo una muerte espiritual al moverse de su Belén. Versículo 4 dice, aquí entran los 2 muchachos. Y quedó Noemí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Vea lo que dice, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. ¿Y cuánto habitaron allí? Y no solo a comprar pan iban, hermano, y se quedaron 10 años. O sea, los muchachos llegaron a Moab, ¿verdad? Y las vieron, desde que ellos solo entraron y dijeron, oh my God, dijeron, ¿verdad? Papá, mira, le dijeron al papá, y él quizás como estaba Noemí le dijo, aquí no, allá están las judías bien bonitas, bien. No, pero las moabitas están más guapas, papá, no digas que no. Murió el papá y lo primero que hicieron fue casarse ellos con una moabita. Qué tremendo, ¿verdad? Podríamos tomar esto por 2 lados. Uno, decir, ellos quisieron desobedecer por cuenta propia después de que murió papá, pero creo yo, a modo muy personal, si me lo permite, que Elimelech no fue una influencia para ellos. De hecho, aquí tenemos el testimonio en haberlos sacado de su Belén. Y cuando él murió, ya ellos habían estado contaminados. Ellos ya se habían contaminado con Moab en su corazón. Papás, debemos de orar, velar, porque estamos viviendo tiempos peligrosos para que nuestros hijos se mantengan en la fe.
Y el día que nosotros no estemos, tengamos la paz de que ellos van a continuar con el legado espiritual que nosotros les dejemos a ellos. Amén, hermanos. No hay nada más bonito en lo personal. Me fascina la foto, pues si me permite el término, de ver en el altar a una familia adorando a Dios. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Conocí en Nicaragua a un pastor, por cierto, hoy es el superintendente de las Asambleas de Dios, Pablo Rojas, el pastor Pedro Pablo Rojas. Y yo estuve en Nicaragua varios años predicando en un congreso organizado por la iglesia de él. Y entonces en uno de esos congresos estábamos en plena administración. Él había predicado en ese tiempo y yo estaba ahí adelante recibiendo en el culto, pero de repente me llamó la atención una escena, y es que lo veo a él aquí ministrando, ¿verdad? Y atrás estaba tiene dos varones, uno aquí en un piano y el otro allá en el otro piano. Y hubo un momento donde yo ya no tuve atención para otra cosa. De hecho, yo estaba, creo que apenas comenzando con Danielito, estaba tiernito, el menor. Entonces yo andaba así como bien sensible, ¿verdad? El tema de ser papá, yo andaba con aquello, hacía flor de piel. Y yo recuerdo que vi esa imagen y yo dije, mi oración cambió, dejé de estar, me desatendí del tema del congreso y mi oración fue: Señor, yo quiero eso para mí. Y en una oportunidad, porque estábamos hospedados en un hotel, y en una oportunidad me quedo solo con él y con su esposa en un lobby, y yo les dije: ¿a dónde están sus muchachos? Y los llamaron y me quedé con ellos 4 y no perdí la oportunidad, y les dije: quiero que sepan que a usted yo lo admiro, le dije, más que por la posición que usted tiene, por la posición en el altar con sus hijos ahí con usted. Bueno, y lo curioso es que yo estaba así como ministro y los 4 ellos llorando y llorando y llorando y llorando, ¿verdad? Al final terminé yo ahí orando por todos ellos, pero fue muy bonito. Hermanos, debemos de orar por nuestros hijos y debemos de llevarlos siempre en oración e interceder por él. Así que vea usted, malón significa debilitarse, quelión significa desperdiciarse. Esos eran los nombres de los hijos. Pero viene el versículo 6. Entonces entendemos, hermano, había crisis en Belén, pero ¿cuántos sabemos acá que Dios es un Dios fiel? Que Dios no deja a su pueblo. El versículo 6 es un versículo, hermano, que es tremendo. Vea lo que dice: entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab. Es que Noemí no se aguantaba por estar en Belén, ¿entiende, hermano? Es que Noemí lo sufrió. Ella se fue por obediencia a su esposo, pero él la arrastró, ella lo sufrió. Cuando él murió, ella lloró, creo yo, no solo de la muerte de él, sino de cómo pudo caer ella en esto. Ahora mueren sus hijos, esta mujer está de luto, está de duelo, esta mujer está en una crisis terrible. Hasta la muerte se siente triste ella. Y cuando ellos mueren, ella inmediatamente dice: yo ya no tengo nada por qué estar acá, yo tengo que volver a donde yo pertenezco. Pero dice el versículo 6 que ella escuchó, en Moab escuchó, que sabe que había sucedido en Belén. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Dios siempre visita Belén. Dios siempre nos visita en nuestro lugar espiritual. Dios siempre nos visita en el lugar al que nosotros pertenecemos. Querido hermano, no se mueva de Belén. Jóvenes, no se muevan de Belén. Esposos, no se muevan de Belén, porque en Belén es donde Dios va a responder. Hermano Iván, pero es que lo he perdido todo. La pandemia a mí me dejó barrido. Pero si lo perdió en Belén va a ver la gloria de Dios usted una vez más, y quizá más grande que la primera vez. El peor error de la mayoría es moverse de Belén. Ahora la pandemia vino a sacudir todo. Y muchos pastores ahora están preguntándose a dónde están. Pastores ahora están preguntando por líderes que no los encuentran. Ya fueron a censar y dicen: no se ha muerto, ahí anda, lo acaban de ver en el mercado. Pero no está. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Aquella familia, ¿dónde están? ¿Han sabido de ellos? ¿Están en algún hospital? ¿Les ha dado COVID? No, ahí están, los han visto, por ahí andan. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Qué curioso que lo primero que muchos hicieron fue moverse de Belén.
Qué curioso eso. Lo primero que muchos hicieron fue moverse de Belén. No debemos movernos de Belén, porque en Belén Él tiene planeado visitarnos. Leíamos cuando estábamos terminando el libro de Hechos con mi hijo. Yo ya lo había leído, pero me puse a leer versículo por versículo con él. Era un reto para mí enseñarle, y a la vez yo permitíme, le decía, agarraba lapicero porque yo encontraba cosas y cosas. Yo decía, pero espérame, le decía, yo anotaba y escribía. Qué maravilloso, hermano, la palabra, ¿verdad? Y sabe, qué tremendo cuando el apóstol Pablo estaba a punto de naufragar en aquel barco que iba para Roma, para Italia. Y dice que el barco ya estaba por partirse en dos, y los marineros comenzaron a tirar los barquitos salvavidas, los esquifes, al agua para subirse y escapar. Y Pablo dice lo siguiente, hermano, prepárese porque esto es una bomba lo que le voy a decir. Y Pablo le dice, no, si ustedes se van de este barco se van a morir. El que se baje se muere, el que se queda vive. Pero el barco estaba a punto de partirse en dos. ¿Sí me entiende? Por favor, que alguien me explique, decía yo, ¿cómo es esto? El barco se va a partir en dos y los esquifes los van a salvar. Pablo dijo, no, el que se baje, escuche lo curioso, el que se baje de este barco que está a punto de partirse en dos, se muere. El que se queda, no se muere. Es que en el barco estaba el Señor con ellos. Y aunque los esquifes se fueran muy lejos, el Señor no estaba allí. El Señor, su palabra y su presencia estaba en un barco que se iba a partir en dos. Y aunque se partiera en dos, nadie se iba a morir. Aunque su casa, su negocio esté a punto de partirse en dos y usted piense que lo va a perder todo, quédese allí, no se mueva. Aunque las aguas lo empiecen a cubrir, no se mueva, porque ya el Señor está en el barco con usted. No se tome del barco, tómese del capitán del barco, porque es el capitán el que lo va a salvar a usted. Eso es lo que les ha pasado aquí a ellos. Ellos se movieron de ese barco para irse en los esquifes a salvar su vida supuestamente, pero la perdieron. Siempre he pensado cuando llego al versículo 6 que la tristeza más grande que sintió Noemí en su vida, creo yo, fue cuando ella oye allá que en Belén ya Dios había visitado de nuevo la tierra. Qué triste es para aquella persona que se fue volver 2 años después con sus manos vacías. Qué gozo es recibirle, ¿verdad que sí? Qué gozo es recibirle, pero esa persona viene con un dolor tan grande, porque allá en Moab se da cuenta que aquí en la iglesia Josué, donde se congregaba, la presencia de Dios está. Y aquel niño, aquel jovencito que se comenzó a congregar con ella o con él, ahí está y sigue y es pipi y está allí. Y aquel chamaquito que llegaba a escuela dominical, pero hoy está tocando la batería en la iglesia, y se fue su compañero para Moab, y ahora sabe que en la iglesia Dios está dando bendición y bendición y bendición. Qué dolor tan grande es darse cuenta que se fue a perderlo todo. Noemí ahora se ve viuda, sin sus hijos. Hay dolor en su corazón, hay dolor, y ella regresa. Quiero decirle algo, con Dios hay esperanza de regresar. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que cualquiera que se haya movido para Moab y ahora estés dudando y dices, no, pero es que me da vergüenza, vuelve, simplemente vuelve a Belén, porque en Belén te espera el Señor y en Belén te esperamos todos nosotros también. Dice acá que sucedió algo. Los versículos del 7 al 14, solo se lo quiero así describir rápido. Noemí dice, me voy. Y tiene a sus 2 nueras. Me voy, le dice, y se despide de ellas. Y entonces ellas le dicen, no, pero ¿cómo? Y ella dice, no tengo nada más que hacer, yo pertenezco allá. Allá está mi Dios, allá pertenezco yo. Y dice que ellas se acercan y Orfa le da un beso y se va. Orfa llegó, ok, le dijo, mucho gusto en conocerte, le dio un beso y se fue. Pero Ruth no se fue. Aquí entra en escena una jovencita moabita.
Ruth se acerca y le dice, no, yo no me voy, yo me quedo contigo. Noemí le dice, no, vete a tus dioses y a tu tierra. Escuche, a tus dioses y a tu tierra. Vete para allá. Yo no tengo nada que ofrecerte. Ahora escúcheme bien, por favor, esto. ¿Qué habrá estado pensando esta mujer conocedora de la ley cuando esta jovencita le dijo, yo quiero estar contigo? ¿Qué habrá pensado ella cuando esta jovencita le dice eso? Vea el versículos 15 al 18 dice esto. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, vuélvete tras ella. El versículo 16, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres. Escúcheme, ¿sabe qué pensó Noemí? Ella pensó, no, jovencita, tú no puedes ir conmigo donde yo voy, porque a ti te van a apedrear allá, nadie te quiere donde yo voy. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver si aprendieron la lección. Porque era qué bárbaros, era una moabita. Y ella en su inocencia le dijo, yo voy contigo, le dijo a la anciana. Noemí dice, no puedes ir conmigo. Si supiera allá lo que piensan de ti, allá nadie te va a querer. Ni mi pueblo ni mi Dios, pensó Noemí. Escuche, porque eso lo decía la ley, porque Dios lo había dicho. No era que fuera mala esta mujer, era una ley, así estaba escrito. Pero luego dice el versículo 16, porque donde fuera iré yo, y donde quiera que viviere. Y luego le dice, tu pueblo. Noemí pensó, no, niña, ¿qué estás diciendo? Es una locura. Nunca tú puedes ser parte de mi pueblo, porque en mi pueblo a ti no te quieren, porque en mi pueblo se conoce la ley y solo con verte tu vestimenta sabrán que eres moabita. Me imagino que ella pensó todo esto. Noemí dijo, no, ¿cómo te van a recibir? No sabes lo que estás diciendo, muchachita. Pero luego Ruth cambia su destino con estas palabras y le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Noemí piensa, hoy se volvió loca, dice, si supiera que Dios dice que ella no puede entrar a la congregación. Pero le voy a contar algo que a mí se me hace, hermano. A mí se me hace que allá en el trono el Señor se levantó de su trono, porque Noemí le tocó el corazón al Padre con lo que ella dijo. Ruth tocó el corazón del Padre con lo que ella dijo. Cuando esta mujer dijo, tu Dios será mi Dios, yo creo que Dios dijo, ¿cómo? ¿Qué dijo? Y los ángeles, no escuchaste, Señor, dijo que tú serás su Dios, que no sabe lo que está diciendo, Señor. Pero el corazón del Padre comenzó a latir fuerte, porque el corazón del Padre late por las almas. El corazón del Padre late por aquellos que no son dignos de entrar en la congregación, porque la palabra dice, al que a mí viene no le echo fuera. Y dice que Él está cerca de los humildes y está lejos de los orgullosos. Él está cerca del humilde. Esta jovencita no sabía lo que estaba diciendo, pero tocó algo, hermano. Tocó algo, tocó las emociones del Padre, tocó el corazón del Padre, y Noemí no tiene más que hacer que llevarla con ella. Ella no tiene nada más que hacer y dice, bueno, vámonos, ¿verdad? Yo creo que en todo el camino Noemí va pensando, ¿qué va a pasar cuando lleguemos? La van a apedrear, no la van a dejar entrar. Pobrecita esta niña, no sabe lo que está haciendo. Y llegan a Belén, una judía con una moabita. Yo me imagino que la vieron y lo primero que sí, pues sí, que a eso fue, eso trajo. A Moab se fue una moabita, trae, ¿verdad? Qué bonito lo que fue a traer, ¿verdad? Y toda la gente la veía mal. De hecho, hay evidencia porque dice que se burlaban de ella. Se burlaban de ella. Capítulo 2, versículos 1 y 2. El pastor me dijo que el culto llegaba hasta las 2 de la tarde, me dijo, pastor. Usted dígame, usted quédese, hermano Iván, que yo me voy a almorzar, dígame, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 1 al 2. Vamos casi buscando la pista de aterrizaje. ¿Lo tiene? Ya están en Belén, hermano. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Era un primo de Elimelech. Se llamaba Boz, no Buzz Lightyear, ¿verdad? Sino Boz, era otro.
Oiga, oiga. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, versículo 2. Ruth dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel al cuyos ojos hallaré gracia. O sea, Ruth dijo, ella lo vio, primero le vio el carro, hermano, ¿verdad? Digo, no es que las mujeres sean así, pero ella sí le vio el carro. Ella le vio el carro, ¿verdad? Y lo vio atractivo, lo vio guapo y dijo, dijo Ruth. Y ella probablemente era guapa, así que ella por eso le dijo, probablemente hallaré gracia. O sea, Ruth es nada de humilde, ¿verdad? Ella dijo, mira, no voy a ser callado, a ver cómo me va a ver. A este que lo flecho. Y de hecho algo había pasado, había una química y se vieron. Y Ruth comienza a recoger espigas, era una costumbre. Bueno, de hecho era una especie de una ordenanza que los que tenían propiedades y cultivaban dejaban residuos, dejaban parte para que los pobres vinieran y tomaran de eso para ellos. Y ahora Ruth, después de estar en Moab, donde metía la tarjeta de crédito en el cajero, después de estar ahí en donde había de todo, ahora esta moabita está recogiendo trigo, recogiendo espigas de trigo, lo cual solamente lo hacían los más pobres. Pero cuando Ruth hizo eso, yo me preguntaba, ¿por qué está haciendo esto ella? ¿Sabe? Es que Dios ya estaba por ahí en el asunto. Porque Dios, cuando nos toma por hijos, nos comienza a enseñar. Y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que la cosa es tan diferente a como nosotros la pensábamos, ¿verdad? Que teníamos un estilo de vida tan absurdo nosotros. Y cuando venimos a Cristo y comenzamos a leer la palabra, nos damos cuenta que hemos estado tan lejos de la realidad de cómo Dios ve las cosas. No sé cuántos aquí les pasó eso, hermano. No sé cuántos acá les ha sucedido leer la palabra y darse cuenta cuando usted lee, hermano, que usted lo único que encuentra son fallas y errores. Y usted dice, estoy tan lejos yo de ser agradable a Dios. Lo buena noticia es que no somos agradables a Dios por nuestras obras necesariamente. Somos agradables a Dios por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El Padre ve al Señor y ve la obra que Él hizo por nosotros. Nos ve a nosotros y ve la obra que Cristo hizo en nosotros. Ahora Ruth está ahí y Ruth está recogiendo espigas. Ella conoce a Booz, ellos se conocen. Y el versículo 11 dice, el versículo 10, él se acercó a ella y ella, bajando su rostro, inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Le dice ella. Porque él llegó y él les dijo a todos que no se burlaran de ella. Ahí lo puede ver usted luego. Les dijo, no se burlen. Pero no solo eso, sino que le dijo que ella podía tomar más que los demás. Y entonces Ruth le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y vea lo que le dice Booz. Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Sabe quién le está hablando a Ruth? No le está hablando Booz, hermano. Aquí Dios le está hablando a esta muchacha. Porque ella ha entrado a un lugar donde no puede entrar. Y ella dijo algo, hermano, con lo cual provocó la atención total de Dios sobre ella. Ahora a través de Booz, Dios le empieza a dar la bienvenida. Ahora a través de Booz, Dios le está diciendo a ella, he sabido todo lo que has hecho. Óigame, es que Ruth perdóneme la expresión, no se arrimó a cualquiera. Ruth se arrimó a una hija de Dios.
Y hermanos, si a usted alguien le da un dulce, se lo está dando al Señor. Si a usted alguien le da un vaso de agua, se lo está dando al Señor. Si alguien le abrió las puertas, es como que se las está abriendo al Señor. Quienes somos padres entendemos esto perfectamente. Amén. Así que cuando con usted se mete alguien para bendición, hermano, esa persona, aunque sea un impío, óigame, Dios en algún momento se encargará de dar una bendición a esa persona. Y si alguien se mete para mal, bueno, usted sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Esta jovencita se había acercado a una mujer de Dios y ahora Dios le está diciendo: he sabido todo lo que has hecho con ella. Yo quiero decirle a usted esto. Quizá en la pandemia ha sido muy duro para alguien acá. Y usted no sabe ni cómo está acá. Usted dice: yo no sé. Quizá alguien ya le dijo a su pastor por ahí platicando: pastor, yo no sé cómo es que estoy aquí. Yo no sé cómo es que no me he muerto. Yo no sé cómo es que estoy acá. Si yo he perdido tanto, si yo me quedé sin nada, pastor, yo no sé cómo es que estoy acá. Pero acá está, y usted no se dejó de congregar nunca, y usted no dejó de serle fiel a Dios, y usted no dejó de estar pendiente del pastor, de la iglesia. Usted no dejó de estar pendiente. ¿Sabe, hermano? Dios le dice ahora a Ruth: yo he sabido todo lo que has hecho. Y yo quiero decirle que Dios, el mismo mensaje nos da a nosotros hoy. He sabido todo lo que has hecho, he sabido cómo te ha costado, he sabido todo lo que has pasado en esta crisis, pero a pesar de eso estás en este lugar. Y luego le dice en el versículo 12 palabras tremendas: Jehová recompense tu obra. ¿Está listo para lo que viene, hermano? Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y luego le dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es Dios diciéndole: eso que dijiste ese día de que yo sería tu Dios, se ha cumplido, se cumple ahora. Yo soy tu Dios. Yo soy ahora tu Dios. Ya no son los dioses de Moab, ahora yo soy el que responde por ti. Hermano, es que cuando una persona se acerca a buscar a Dios en medio de sus mayores pecados, quizá, óigame, si hay sinceridad en el corazón, Dios abre su brazo para esa persona, hermano. Dice el Salmo 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El versículo 14 dice: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. La que acababa de estar recogiendo espigas porque no tenía que comer, porque ella venía de afuera, ella no tenía nadie ahí. Pero ahora ya no son espigas. Ahora escuche, el hombre más importante de la región la llama y le dice a los obreros: háganle un espacio por favor, y se me dejan de estar burlando, y le preparan la mesa bien bonito y le traen un banquete, y se sienta ahora Ruth a comer con otro semblante. ¿Me entiende, hermano? Qué hermoso cómo Dios nos da la bienvenida, cómo Dios nos da su cobertura, cómo Dios nos respalda, cómo Dios en su misericordia nos levanta la cabeza, hermano. Aun cuando vengamos de las cenizas, Dios nos levanta la cabeza en medio de todo el mundo, y todos dicen: wow, la misericordia de Dios está con esa persona. Terminamos en el capítulo 4, por favor, versículo 13. Dice así: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, su esposa. Y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Vea lo que dice el 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, ella lo cuidó.
Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y si usted se va para Mateo, por favor, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Lo estaba leyendo con mi hijo ayer en la mañana. ¿Está listo? Libro de la genealogía de Jesucristo, capítulo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz era hijo de una prostituta. ¿Qué estamos leyendo? La genealogía de Jesús. Dice, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ya se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquella moabita que no tenía que haber entrado, no solo entró, sino que fue tatarabuela, ni más ni menos que del Mesías, Salvador del mundo. ¡Wow! Es honra a otro nivel, hermano. ¿Sabe qué pasó con nosotros cuando venimos a Cristo? Que Dios nos honró de una manera que no nos merecemos. Dios tiene abiertas las puertas para cualquiera. Siempre lo he dicho. Si Pablo Escobar, el narcotraficante de Colombia, se hubiese arrepentido el último día de su vida de todo el mal que había causado y hubiera encontrado a Jesús, la historia para Pablo Escobar hubiese terminado, quizás sí con un balazo en la cabeza, porque la paga del pecado es muerte, pero su destino eterno probablemente hubiese sido otro, hermano. Hubiese sido otro. ¿Qué encontramos aquí? A una mujer que no tenía por qué y al final terminó siendo honrada con grandes honores. Imagínese usted. Qué maravilloso, ¿verdad que sí, hermanos? Dice 1 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. No nos movamos de Belén. Usted esta mañana tiene que decirle, Señor, yo de aquí no me muevo porque no me muevo. Pero quiero decirle algo también, porque hay mucha gente que puede estar sentada en la silla de la iglesia, pero su mente está en Moab. En mente, corazón, debemos de decirle a Dios, yo de aquí no me muevo, ni en mis pensamientos, yo estoy acá. Estaré acá y yo no me muevo del Señor, yo no me muevo de la fe. No se mueva, porque Dios va a visitar Belén. ¿Cuántas iglesias habrán donde después de la cuarentena llegaron muchos a decir, no, se murió la iglesia? ¿Y usted qué va a hacer, hermano? No, ya no voy a ir. ¿Para qué voy a estar ahí si mi gente hay? Y allá estaban aquellos 4 o 5 fieles, ¿verdad? Ahí siempre. Y de repente un día escucharon, pasando por la calle, vieron el gentío adentro y vieron, ¿y qué es esto? ¿Y qué no estaban vacías todas las sillas? No, es que Dios visitó la iglesia una vez más. Dios hizo que nuevas familias comenzaran a venir. He hablado no con uno, sino con varios pastores que me han dicho, hermano, mucha gente se fue, mucha gente amada se fue.
Pero de repente un día, dicen, estaba yo ahí en el principio del culto y de repente vi que la familia de ella a la vuelta, de repente otra familia no sé dónde, familia que toda la vida he visto, no sé ni cómo, ni por qué, ni quién los invitó, pero la verdad es que entraron por las puertas de la iglesia. Dios va a enviar la lluvia. Amén. Póngase de pie un momentito, por favor. Ponga ahí sus cositas ahí en su silla y vamos a decirle a Dios esta mañana: Señor, una cosa es segura, yo no me muevo de Belén. Aquí vas a enviar tu gloria, Señor. Hoy, ahora que la impaciencia quizá ha venido a tocar la puerta de la mente, la impaciencia nos está diciendo que tenemos que actuar, que tenemos que irnos para Moab. Pero esta mañana le vamos a decir a Dios: Señor, aunque viniese otra pandemia después de esta, yo no me muevo de Belén. Y aunque ahora quizá yo vea mi mesa muy escasa, aunque hoy que me vine en la refrigeradora realmente solo quedó agua helándose porque no tengo más allí, y aunque ahora parece ser que la situación se vuelve más y más grave, Señor, pero hoy te quiero decir con mis labios, Señor, por si acaso tú lo quisieras escuchar, yo no me muevo de Belén, porque en Belén viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Oh Señor, yo esta mañana te confieso, Señor, confieso tu fidelidad, confieso tu bondad, confieso que tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado, y confieso que ahora en el momento del valle de sombra y de muerte, yo no me muevo de este valle, porque aunque el valle sea de sombra de muerte, si tú estás conmigo, este valle no va a vencer, este valle no va a tener la preeminencia sobre mí. Yo voy a vencer en el nombre de Jesús, yo saldré al otro lado en el nombre de Jesús, y aunque no saliese, y aunque me hunda en las arenas, y aunque las aguas se me metan en el alma, yo no me muevo de Belén. Te adoro y te bendigo en Belén. Oh, te adoro y te bendigo en Belén, Señor. Oh, te adoro y te bendigo en Belén. Casa de pan, casa de pan, casa de provisión, casa de bendición.